necesidades educativas desde las barreras para el aprendizaje y la participación. Este es el tema del día de hoy. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son todos aquellos impedimentos que tienen los niños, que tienen las personas con necesidades educativas especiales para poder desenvolverse, para poder realizar aprendizajes que sean muy llevaderos, sean coherentes en cuanto a su aplicación dentro del aula, ¿no es cierto? Que los niños tengan esa posibilidad de estudiar, de trabajar excelentemente bien. Son esas barreras que les permiten a los niños tomar conciencia y que les permiten de todas maneras el realizar procesos de socialización con los estudiantes. En primer lugar, hablaremos de la cultura de la diversidad. La cultura de la diversidad es la forma en que el Estado, la escuela, las instituciones educativas realizan una serie de acciones que permiten a los estudiantes, gracias Sebas, dice XX, Sebastián debe ser, gracias por estar ahí, a quienes están de igual manera uniéndose. Estamos en este tema especial de las necesidades educativas, en el tema 2, que va dedicado a los niños, va dedicado a las personas que tienen esta posibilidad de requerir una ayuda especial para desenvolverse en el ámbito educativo. Entonces, la cultura de la diversidad es todo aquello que el Estado como tal, las instituciones educativas, el Ministerio de Educación, realicen todas esas actividades mandatorias para que los niños, las niñas puedan acceder a aprendizajes de acuerdo a sus propias características, de acuerdo a sus formas de aprender. Lo que el día lunes en la clase anterior vimos en la clasificación de las necesidades educativas. Todos tenemos una misma posibilidad de estudiar y esas son las necesidades educativas comunes, ¿sí? En que todos tenemos unas mismas formas de estudiar y queremos estudiar. Pero asimismo tenemos nosotros las individuales, que se refieren a que cada persona tiene su propio estilo, su propia estrategia de estudiar, su propia manera de hacer las cosas. Y de igual manera, ya tenemos las necesidades educativas especiales, en donde son niños, niñas, jóvenes, adultos, que requieren una forma especial, una estrategia, una manera propia de poder trabajar. Pero la cultura de la diversidad se enfoca muchísimo en las acciones, en las políticas de educación que tenga cada uno de los estamentos, cada una de las instituciones. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos cómo se aplica. Luego tenemos lo que es la cultura escolar. La cultura escolar es otra de las situaciones especiales que se debe manejar, entendiéndose como cultura todos esos mitos, leyendas, razones en las cuales se hace un pueblo o se reconoce a un pueblo, se reconoce a una región y se reconoce a un país. Muchísimas gracias a quienes están enviando esos mensajes, esos corazones pues que tenemos acá. Muchísimas gracias por enviarlos. Entonces, la cultura escolar, en este caso, para las necesidades educativas especiales, tienen una razón fundamental, porque todos en este sentido de manejar unas mismas costumbres, de manejar unos mismos mitos, de manejar una misma ideología, una misma filosofía,
lo que se hace es crear un ambiente propicio para que los niños, las niñas, tengan esa posibilidad de educarse de mejor manera. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una inquietud, recuerden que esta charla no busca ser unidireccional, sino que si alguien tiene una pregunta, una consulta acá en TikTok, le quedaré muy agradecido en que me lo haga, ¿sí? Entonces te decía que lo fundamental es la cultura escolar que se tenga en cuanto se refiere a la política de cómo tratar de ayudar, cómo generar aprendizajes que sean significativos en niños, en niñas, que de alguna manera requieren una ayuda. Entonces, ahí se va generando una cultura de apoyo, una cultura de ayuda, una cultura en la cual el docente, las autoridades, tienen el papel principal en buscar esas estrategias, en buscar esas ayudas de socialización para que los niños se adapten a un entorno, se adapten a una situación especial en la cual están viviendo. Y mucho más ahora que vamos a regresar ya a la presenciabilidad en lo que se refiere a materia educativa. Aquí tiene que haber una cultura de respeto, tiene que haber una cultura de independencia, tiene que generarse una cultura de responsabilidad entre los actores de la acción educativa. Padres, madres de familia, docentes, autoridades, todos tienen que colaborar para que salga adelante este proceso educativo nuevo que va a generar en muchos estrés, va a generar dificultades, ansiedad, y en especial en los niños que requieren una ayuda, ¿sí? Un insano, dice, un insano de papel, hola, ¿qué tal? Entonces, te decía que hay que generar una cultura escolar. Ahora, todo esto es importante, pero lo fundamental es generar prácticas concretas en el aula. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿De dónde es, profe? Muchísimas gracias. Esta emisión la hacemos desde la ciudad de Quito, Quito, Ecuador. Sí, nosotros trabajamos con niños, niñas con necesidades educativas y retomamos el tema porque ya vamos a la presenciabilidad. Entonces estamos aquí trabajando. Estamos ayudando, generando. Soy de Ecuador, gracias. ¿De dónde? ¿De qué ciudad, por favor? Sí, ¿de qué ciudad? Entonces te decía que tenemos que entrar en las prácticas concretas en el aula. Esto es fundamental, es importante porque si no se realizan unas acciones de Babahoyo, un gusto, linda tierra de Babahoyo, ¿sí? Babahoyo, la tierra del plátano verde. Qué hermoso, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Espero que el tema te esté gustando, es un tema que estamos trabajando con respecto a las necesidades educativas especiales para niños, niñas en grados de escolaridad. Entonces te decía que las prácticas concretas tienen que desarrollarse en el aula, ¿sí? Tienen que generarse una serie de estrategias en las cuales el docente tiene que aplicar para poder ayudar a que todos los niños, muchísimas gracias, MTR Hertz, muy bonito el tema, interesante, sí, gracias, muy amable. Entonces te decía que el docente tiene que ingeniarse, generar prácticas, estrategias en que todos los niños, sean cuando fueren 20, 30 estudiantes en una sala, todos tienen que aprender de igual manera, que saber leer, que saber escribir, que saber calcular. Todas las prácticas concretas en el aula tienen que estar enfocadas hacia el aprendizaje significativo. Pero lo importante y aquí es que estas estrategias, estas técnicas que se vayan a desarrollar, tienen que hacerse desde el punto de vista práctico,
desde el punto de vista lúdico, en el cual sea el niño el que participa. Dice, un insano de papel nos pregunta, ¿qué opina usted sobre los nipos que aún no se vacunan? Bueno, habrá que esperar un tiempo para ver las consecuencias. De hecho, ya estamos viendo en las estadísticas acá en Ecuador, mi querido amigo, que ya estamos viendo que quienes están ingresando en los hospitales son gente que no se han vacunado, ¿sí? El porcentaje está en 9 personas de 10, según las estadísticas que dieron la semana anterior los noticieros. Indicaban que 9 de 10 personas que están ingresando al hospital no se vacunaron. Bueno, habrá que confiar y creer en que esa información es verdad. Dice, yo estoy estudiando en la Clemente Vaquerizo. ¿Y eso dónde es, mi querido amigo? Sí, ¿en dónde es eso? Ah, en Babahoyo, ¿ya? ¿Qué estás estudiando? Espero que el tema te esté llamando la atención. Entonces te decía que como prácticas concretas tienen que hacerse en el aula, tienen que ser en la aventura, un colegio de Babahoyo. Pues espero que esto te sirva y sobre todo si tienes algún docente, algún profesor que pueda algún momento sintonizarnos, porque esto vamos a hacer los días miércoles y los días viernes. De mi parte, profe, yo sí quiero volver al presencial para aprender mucho mejor. Sí, sí, Sebastián, tienes toda la razón, porque la virtualidad no es una opción muy práctica todavía en niños, me refiero, en jóvenes, como para aprender, porque hay que tener diferentes factores que aquí en las prácticas concretas, ya en la presenciabilidad, se van a realizar. Que el maestro tiene que planificar de mejor manera las clases para que sean más participativas, para que haya más socialización, para que los aprendizajes sean más duraderos, para que la memoria no sea la memoria a corto plazo, sino la memoria a largo plazo la que se genere. Entonces, aquí vienen las acciones de intervención en el aula. Hablaremos primero del ambiente adecuado. ¿Cómo tiene que estar? Tiene que ser un ambiente agradable, tiene que ser un ambiente ventilado, tiene que ser un ambiente con todos los recursos, con todos los insumos que se quieran trabajar para poder generar aprendizajes, trabajos en grupo, trabajos que sean, que lleguen inclusive a la manipulación entre diferentes elementos, artículos y lo que se puede hacer. Dice, no es una opción debido a que algunos estudiantes no poseen los recursos tecnológicos y eso atrasa. En realidad, la virtualidad fue terrible. Hay personas, no voy a decir del campo, en la misma ciudad hay personas, hay jóvenes, hay niños, hay familias que definitivamente no tienen o no tuvieron la oportunidad de un internet, no tuvieron la oportunidad de un computador, de una tablet para decir voy a recibir clases, ¿sí? O el ambiente. Peor si es que eran 2 hijos, 2 niños en los cuales, o 3, en los cuales tenían que turnarse un computador o un celular para trabajar. La cosa se complicó bastante, eso sí se complicó muchísimo. Entonces, el momento que estamos regresando al aula, estas acciones de intervención tienen que ser muchísimo más precisas, van a ser mucho más exigentes, porque el ambiente tiene que ser completamente diferente. El ambiente en el que se trabaje, el ambiente en el cual se desenvuelvan las cosas, tiene que ser un ambiente bastante amigable, bastante amistoso, ¿sí? Luego tenemos ya las posibilidades de cómo el maestro, escucharán esto para los profesores, son opiniones, alguien me puede decir que no está de acuerdo, que no le gusta, pero
¿Cómo debemos nosotros ayudar a los niños con necesidades educativas? Primero, debemos hacer trabajos más cortos y pausados, porque estamos regresando de una virtualidad que nos afecta, que nos llega en un momento determinado. Nos llevó a todos a ser un poco, entre comillas, holgazanes. Entonces hay que entrar despacio, hay que hacer trabajos más cortos, más pausados, más planificados, en donde las tareas que se quieran hacer tienen que ser mucho más medidas en función de un tiempo para que los niños puedan reaccionar. ¿Qué más se puede hacer? Hay que entender y comprender que los niños tienen dificultad para retener la información que reciben de un modo auditivo o de manera verbal. Tenemos que comprender que si los niños tienen necesidades educativas, ¿de qué tipo son? ¿Son físicas? ¿Son de carácter cognitivo? ¿Son médicas? ¿Son clínicas? De pronto los niños tienen un problema en la cabecita. Y hay que entender que los niños necesitan ahora aplicar todos los sentidos para aprender. Y eso es lo que el docente, eso es lo que el maestro tiene que hacer, ¿no? Dedicarse a ayudarle para que aprenda. Luego tenemos también que tienen la dificultad para mantenerse sentados o sin moverse por un periodo largo de tiempo. Esto es fundamental. Hay que entender y comprender, como dimos en la clase anterior, dijimos cuáles son las características de los niños con necesidades educativas especiales. Son esos niños inquietos que no pueden estar más de 5 minutos en un mismo lugar, quietos, sentados, ¿no es cierto? No pueden estar. Ellos son los que tienen que estar en constante actividad y eso es lo que el docente tiene que planificar para su trabajo. Actividades de 5, 10, 15 minutos en los cuales el niño, si ya identificó que tiene una serie de inconvenientes, lo que tiene que hacer es planificar tareas individualizadas para cada uno. Dice, yo sí estoy de acuerdo, gracias. Entonces, ahora, recomendaciones para el docente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede manejarse un estudiante con alguna de estas necesidades en el aula de clase? Ayudándole, ¿sí? Ayudándole, generando una serie de trabajos individuales. Si tiene que hacer solo, que lo haga, si tiene que apoyarse con sus compañeros, es importante. Y aquí es donde el docente debe comprender y entender que debe saber, debe conocer qué niños tienen necesidades educativas, no solamente aventurar o trabajar con todos de igual manera. Sí, el trabajo es un poco más esforzado, pero hay que entender que los niños tienen hoy derechos a educarse en igualdad de condiciones. ¿Y cómo impedir que se convierta en un distractor? Ese es el quid del asunto y ahí está esa iniciativa, esa creatividad del maestro, del docente, para impedir que situaciones extraescolares o extra aula, que un niño está jugando en la cancha o está gritando y el niño se distrae y está pensando en qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y divaga su mente. Entonces aquí el maestro tiene que pensar, analizar, revisar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces tiene que buscar estrategias para mantenerlo ocupado, entre comillas, esto, para mantenerlo ocupado, pero que estudie. Aquí en esto yo dejaría como una opción que el docente lea un poquito acerca de la pedagogía Montessori. Eso es importante. Es una pedagogía que requiere muchísima aplicación, creatividad por parte del docente para ayudar a los niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo exponer a los estudiantes? ¿Qué es exponer a los estudiantes? Es hablarles claro,
conciso, directo. ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Qué es lo que se quiere de ellos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en los estudiantes para que nos entreguen como un trabajo efectivo en donde haya un aprendizaje? Exponer de manera clara, directa, las instrucciones, y si usted, docente como tal, puede escribir en un papelito y entregarle, sacando copias o de alguna manera, entregarle en la mano para que este niño lea, comprenda lo que quiere hacer. Y no solamente de manera verbal, porque usted como docente puede explicar, creer que usted explicó muy bien y usted puede creer que los niños creyeron lo que a usted dijo. ¿Me entendió? Mire, igual a los niños les suena de idéntica manera. Cuando uno va y da las instrucciones de manera verbal y hay niños que están con el pensamiento en otro lado, es mejor exponer a los niños de manera directa, escrita, cuál es el trabajo que tienen que presentar. Otro, proveer a los estudiantes de espacios físicos. Esto es importantísimo. Según la actividad que usted vaya a hacer, usted puede salir inclusive al patio, puede salir tal vez si hay un parque, si hay una cancha de fútbol, una cancha de básquet, en donde los niños puedan trabajar y puedan realizar sus actividades en un espacio abierto, en un espacio donde puedan desenvolverse, o si el ambiente escolar, el aula es cómoda como para trabajar en grupos o distribuir de manera equitativa a todos a lo largo de esa sala. Entonces, lo importante es tener estos espacios físicos que permitan generar aprendizajes significativos. Y la otra, ser facilitadores de situaciones de aprendizaje. No ser solamente el docente, el maestro que va a enseñar una asignatura, sino que tiene que ser ese facilitador, esa persona que ayude a los niños, ¿sí?, a generar aprendizaje, ser su apoyo en el momento de la clase, estar ahí para brindarle apoyo, para aclarar dudas en lo que tenga que hacer. Así como este momento, yo les digo a ustedes, pídanme, hagan preguntas. De igual manera, ustedes pues tienen que generar de alguna forma ese liderazgo dentro de clase. Tienen que generar esa apertura con los niños y sobre todo estar en un estado físico que sea excelentemente bueno para que usted pueda ayudarles y estar movilizándose de un lugar a otro. Ahora, ¿cómo cambiar el ambiente en el aula? Esto es importante porque me dirá, qué lindo, en teoría excelente, pero ¿cómo debo hacer? Utilizar material visual y auditivo. A un niño con necesidades educativas especiales, usted tiene que utilizar tanto lo visual, y en lo visual tiene que ser con colores, tiene que ser con figuras llamativas, dependiendo la edad de cada niño. Usted debe procurar hacer una serie de, ¿cómo le digo?, de material, y le invito para que busque la pedagogía Montessori, cómo hacer situaciones visuales. Y en lo auditivo, ojo, aquí también tiene mucho que ver. Tiene que ver mucho los altos y tiene que ver los bajos y tiene que cambiar el tono y tiene que cambiar también la forma de hablar, ¿sí? Mucho tiene que ver esto, porque los niños, a más de verle, le escuchan y con cada palabra que usted dice, si usted levanta la voz, él va a regresar a verle, pero debe ser un alzar de voz como estrategia para llamar la atención, no como una estrategia, digo, llamar la atención en el buen sentido, es decir, evocarle al niño para que vuelva a estar en contacto visual, personal y mental con usted.
¿sí? Es decir, el tono de voz, la modulación tiene que ser diferente, alzando, bajando, riéndose, jajaja, lo que sea, pero usted tiene que generar ese tipo de actividades. Hacer que exista movimiento durante la clase. Es lo que los niños necesitan, porque son niños hiperactivos en muchos casos y que necesitan levantarse, moverse todo. Si usted 40 minutos va a estar parado en la pizarra y el niño va a estar sentado, téngalo por seguro que no va a conseguir absolutamente nada. Lo que usted tiene que hacer es buscarse estrategias, trabajos en que duren 15 minutos, en el cual tenga que haber un movimiento de la clase para que se levanten, ejercicios de respiración si desea o cualquier otro tipo de ejercicios, pero tiene que haber movimiento durante la clase. La otra, incentivar la investigación del estudiante sobre algún tema. Sí, ustedes están en clase, pero si usted le pide a un niño o a todos que lleven un libro con respecto a un tema en especial, por ejemplo, vamos a pensar que vamos a hablar del Día de la Independencia, ¿sí? Y le pedimos que nos lleven libros, que nos lleven artículos de cualquiera, de todos, del autor que sea. Y usted lo que hace en ese momento es correcto. A ver, vamos a ver qué dice la revista tal, la revista X, con respecto a la independencia. ¿Qué dice el libro de tal autor, de tal historiador? ¿Qué dice? O que vayan llevando impresiones del internet para que los niños en ese momento no estén sentados, no estén quietos, sino que lo que se procure es que los niños opinen, hablen. Mire, es que señorita, verá, aquí el autor dice que en la independencia ocurrió tal cosa, ¿sí? Que hubieron 3 héroes. Y por allá otro niño sale y dice, no, es que acá en mi libro dice que hubieron 5 héroes en esa batalla, que el capitán o el general que estuvo a cargo era tal general, ¿no es cierto? Puede ser Simón Bolívar, puede ser San Martín o lo que sea, dependiendo del país en el que estés, ¿no es cierto? Y que no, que fue el mariscal José Antonio José de Sucre, que en realidad fue el que estuvo al frente de los grupos patriotas, ¿sí? En los cuales se puede trabajar y se puede hacer. Me disculpan, un error técnico que casi me cuesta se bajó la batería. Bueno, y por último, utilizar material sensorial, ¿sí? Relacionado con la vista, la audición, el gusto, olfato, que sea propioceptivo y vestibular, ¿sí? Todo lo que se pueda utilizar en ese aspecto, todo lo que se pueda hacer. Si pueden armar una serie ¿qué les digo? Yo qué sé, material para matemáticas, o si están estudiando la oración, que recorten el artículo, el verbo, el sustantivo y vayan pegando, colocando en la oración, o si a la vez van cantando una canción, van tarareando una canción, ¿no es cierto?, mientras van realizando. Sí, a mí me causaron y me acusaron de loco cuando muchas ocasiones yo daba matemáticas en el high school, en el colegio, y yo les decía que mientras están resolviendo un caso de factoreo de trinomios, vayan cantando la canción de la época, que le pongan el ritmo de la canción de la época. Y muchos sí no aceptaron dicha propuesta porque decían que se estaba generando la indisciplina. Pues ahora es importante porque los niños, ¿qué estás generando con eso?
Yo voy a pedir que un niño salga a la pizarra y que me resuelva, yo que sé, un ejercicio de fracciones y que el niño le ponga un poco de, yo que sé, hip hop al ejercicio y que pase y que esté cantando, que conforme vaya resolviendo, es que el X cuadrado y que sí, que más la X y que todo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el niño se motive en el aula, que el niño genere procesos de aprendizaje desde su interior, sacando a flote cada una de sus potencialidades. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que lo importante en los niños con necesidades educativas especiales es el ambiente de trabajo. ¿Cómo está ese ambiente de trabajo? Que el maestro tiene que buscar unos espacios que sean adaptables, que den un buen sentido de organización, que permitan que el estudiante se sienta a gusto, que quiera volver a clases y no que rechace o que no acepte la presenciabilidad de nuevo. Segundo, generar una cultura de ayuda, una cultura de apoyo a los niños con necesidades educativas especiales. Eso es importantísimo. Lo otro, pues tenemos también la forma de trabajar, la forma de actuar de cada uno de los niños, cómo tienen que hacer, de qué manera van a desenvolverse. Bueno, estamos llegando ya al final, a las conclusiones, ¿no es cierto?, de este tema, ¿sí? Les voy presentando, pues, quién soy, qué es lo que hago, ¿no es cierto?